Bueno, pues vamos a seguirle, mis queridos hermanos, con el segundo tema. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el tema anterior, que se llamaba lo que gobierna mi vida. Dios Padre hace un pacto, una alianza con Abraham y le dice: esta tierra desde Egipto hasta el Éufrates, una tierra grandísima, donde era habitada por los feos, ¿cierto? Esos feos que lo habitaban. Habría que sacar a esos feos, había que sacar a esa gente idólatra para que esa tierra fuera conquistada, ¿cierto? ¿Dónde quería Dios establecer su reino? En Israel. ¿Dónde terminó Israel? Chiquito, pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se le olvidó. ¿Cómo estaban las morritas? Digo, las amorritas, ahí dice las amorreas. Una morrea es una morrita. Los sedujeron la belleza de las morritas y dijeron: de aquí soy. El pecado es así de seductor, sencillo. Así te atrae y dice: de aquí soy, y tome para que lleve. Terminaron siendo idólatras, se casaron con idólatras. 430 años de esclavitud los gobernó. Llega Dios, los rescata. Para Dios es fácil sacarlos de Egipto. ¿Qué fue lo difícil? Sacarles Egipto de su corazón. ¿Salieron qué? Y a mitad del camino el baile cambió. Dice: dice, pues ¿dónde está la tierra esa que nos dijeron? Queremos comida. Les mandó el maná. Queremos carne. Les manda las codornices ya hechas así en caldito, Señor. El Señor tuvo misericordia, compasión, paciencia, renovaba los pactos. Fue muy difícil sacarles el Egipto que llevaban dentro. Ese Egipto, Gálatas nos lo revela, que son los pecados del espíritu, la idolatría; los pecados del espíritu, la brujería; los pecados del alma, que son los celos, rivalidades, envidias, odios; enfermedades del cuerpo, inmoralidades sexuales, etcétera y etcétera. Y dice San Pablo: y otras cosas parecidas. Imagínense, viene Jesús y ahora dice: yo quiero establecer mi reino ya no en ciudades, sino en personas tripartitas que somos. Que le damos más énfasis al el cuerpo nos trae. Usted cuando anda bien le pregunta: ¿cómo anda mi hermano? O sea, al 100, acá significa al 100. ¿Pero por qué? Porque ahora el espíritu gobierna a las emociones y gobierna al cuerpo. Por eso la madre, que le llamamos madre, la madre iglesia, cuando nosotros decimos la madre iglesia, es porque nos ama, porque tiene la experiencia. En tiempos de Cuaresma nos sugiere, ¿qué nos sugiere? Nos sugiere ayunar. Nos sugiere el ayuno, porque el ayuno, ¿qué es ayunar? ¿A quién doma el ayuno? ¿A quién doma el ayuno? ¿El cuerpo quiere? ¿El cuerpo quiere? El cuerpo quiere besitos, el cuerpo quiere ser alimentado, el cuerpo pide. Y luego vienen las emociones, de las emociones vienen los apegos. Es que si te vas me muero. Es que si te vas, hijo, todavía no estás listo para la vida. A los 40 años todavía no se vive. Está la mamá con los apegos emocionales. Es que si te vas, amado mío, me muero. Yo me muero. Ya, ahí voy, mira, ahí voy. Cálmese. Y cuando entonces viene el espíritu somete la emocionalidad, el espíritu somete a la carnalidad. Vamos entonces ahora, mis queridos hermanos, a reconocer, a entender
¿Por qué su pecado recurrente? Levánteme la mano quien sí escribió hasta con mayúsculas su pecado frecuente o recurrente. Que lo vea su esposa así con la mano: soy pecador, y que se descubra. Vamos hoy entonces a conocer, mis queridos hermanos, el Génesis. Vamos a conocer el Génesis de por qué nosotros pecamos, por qué pecamos, cómo es que ese Egipto entró y cómo es que me llegó a gobernar. ¿Estamos listos para vivir el viaje? El Génesis del pecado. Vamos pues, mis queridos hermanos, a definir primeramente lo que es pecado. Pecado, mis queridos hermanos, viene de la raíz indoeuropea ped. Ped significa pie. ¿Qué significa ped? Y también del latín peco, que significa tropezar. Cuando usted y yo pecamos, diga: ahora entiendo. A pura tropezada nos la llevamos, ¿cierto o no? Del latín también peccatum, que significa delito. O sea, cada vez que nosotros nos tropezamos, cometemos, por así decirlo, un delito. También viene, mis queridos hermanos, algo más profundo, lo que se conoce del griego amartía, que significa errar al blanco. De hecho, la amartiología es la doctrina del pecado. Es errarle al blanco. Cuando usted y yo pecamos, le estamos errando y no sé a quién le estemos dando. Por eso, mis queridos hermanos, sabiendo que hay una ciencia, sabiendo que pecado, del latín pie, que significa tropiezo, delito, la ciencia amartía, vamos a reconocer, les quiero presentar hoy a un evangelista precioso que tuvo un proceso de conversión hermoso, porque Jesús es lo que quiere hacer contigo y conmigo. Quiere instituir su reino en mí. Quiere Jesús instituir su reino en mí. ¿Ya le tomaron foto? ¿Ay? Ay, Dios. Llega uno a los 35, oiga, cuidado. ¿Qué? Muy jóvenes ustedes, muy. Les voy a presentar, mis queridos hermanos, nada más y nada menos. Órale. Mateo. ¿Se alcanzan a ver hasta allá atrás? He ahí a Mateo. Vamos a conocer algo precioso de Mateo, y yo quiero, por favor, que también pongamos mucha atención, porque vamos a ver en qué nos identificamos con este evangelista. Perdón. Mateo, mis queridos hermanos, cuenta con algunas características. Primeramente dice la Biblia que era cobrador de impuestos. ¿A qué se dedicaba Mateo? Otra de las características que vamos a conocer de los que cobraban impuestos en los tiempos de Jesús eran personas muy ricas, muy adineradas. Tenían billullo. En Guatemala dirían tenía pisto. ¿Hay alguien de Guatemala por acá? ¿Verdad que así se dice? Usted dígale a un mexicano: traigo pisto, y ahí le voy. Mucho dinero que tenían. Y esta otra característica, yo la deduje. Esta característica, oiga bien, ¿cómo era la tercera característica? Mateo aparentaba que no le faltaba nada, pero realmente, ¿qué significa esto? Que Mateo Mateo estaba aparentando. Mateo usaba
Voltee al de al lado y dígale: ¿qué horas son, hermano? ¿Qué es lo que usaba Mateo? Y vamos pues a la palabra del Señor, mis queridos hermanos, para ver qué nos dice acerca la palabra del Señor sobre este evangelista que se llama Mateo. Paciencia, mis hermanos. Era para que ustedes supieran Vamos a ver si lo alcanzan a leer. Lucas capítulo 5, versículo 27, y dice la palabra: después de esto, Jesús salió y se fijó de uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví, es decir, Mateo, y estaba sentado en el lugar donde se cobran los impuestos. Jesús le dijo, y en inglés, bilingüe en la comunidad, Entonces Leví se levantó y dejándolo todo siguió a Jesús. Más tarde Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma junto a otras personas estaban sentados con ellos a la mesa. Pero los fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les dijeron: Jesús les contestó: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. ¿Quiénes? Voltee a ver al de al lado, dígale: qué bueno que vino. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Devuélvasela al que le dijo, dígale: qué bueno que llegaste, para que se vuelvan a Dios. Quiero primeramente, mis queridos hermanos, resaltar a nuestro Señor Jesucristo, quien viene y quiere reinar tu corazón. Vamos a ver las características de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a conocer a nuestro Señor Jesús. Vamos a saber las características de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a conocer. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Ahí está, mírelo. A Jesús, ¿sabe cuál es una característica? Siempre lo vamos a ver dinámico. Siempre lo vamos a ver ¿qué? ¿Qué evoca para usted la palabra dinámico? ¿Qué significa para usted cuando usted escucha dinámico? Activo. Del griego dynamis, es decir, fuerte, potente. Ese es Jesús, este es nuestro Jesús. Y aquí en la Biblia, lo que acabamos de leer en este capítulo de Lucas que nos presenta a Mateo, dos verbos activos de Jesús. Dos verbos activos de Jesús. Primeramente, mis queridos hermanos, el primero es: ay, Dios mío de mi vida, dame paciencia. Perdón, ahí les pido disculpas, mis hermanos. Es como para que hagan un resumen. Jesús es ¿qué? Siempre dinámico. Dynamis es la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, fuerza, potencia. Y dos verbos preciosos. ¿Cuál es el primer verbo? Jesús salió. Jesús siempre anda activo. Jesús siempre anda viendo. Jesús siempre sale. Jesús también se fija. Jesús será lo mismo mirar que fijar. ¿Por qué no?
¿Y por qué a todos los veo así como que? ¿Qué es mirar? La esposa mira que ya llegó su esposo y dice, ay, bien. Pero cuando la esposa se fija, lo observa y dice, viene cansado, triturado por el trabajo. Observa las pupilas, se fija en las pupilas, dice, trae sed. Ay. Sí, porque si nomás lo mira, la esposa en cuanto lo mira le saca el calibre 50. Ay, viejo, fíjate qué bueno que viniste. ¿Te acuerdas que te mandé un texto a eso a las de las 8:30 de la mañana? Hombre, que te fijas que me quedaron las llaves adentro del carro, y cuando se me quedaron ahí dentro de las llaves, los niños bien asustados. Ay, mamá, nos quedamos aquí encerrados. Y les dije, no se preocupen, que estamos ahí en Santana. Nosotros somos de los que donamos, pero no se preocupen. Y tú me dijiste, yo me acuerdo muy bien que cuando tú me dijiste, si alguna vez se te quedan las llaves del carro, se te quedan adentro de la llave, no vayas a abrir las puertas ni las ventanas porque los vecinos van a venir y nos van a robar. No, hombre, pero yo me fijé y le toqué a todo el mundo y nadie estaba. Entonces cuando ya me le llegué, esto y abro la puerta, saco las llaves y los niños asustados les dije, no se preocupen, que vamos a llegar temprano y tengan mucha fe porque nosotros vamos a la catequesis ahí en Santana, y canten conmigo si tuvieras fe como un granito de mostaza. Ya pues, cuando llegamos ya esto, ya todo, pues, ya es por eso que no te preparé el lonche. ¿Y qué le dice, oiga, el esposo? Y entonces el esposo nomás le dice, hey. No, cuando la mujer lo mira, le suelta el calibre 50, pero cuando fija su mirada en él, cambia todo. Y esta es una característica preciosa, hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Sabe contemplar. Sabe contemplar. No es lo mismo mirar que fijar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en esta Cuaresma? No estamos solamente mirando el pecado, vamos a fijarnos. Y vamos a fijarnos, contemplar de dónde nace. Y llegando a la raíz, invitamos a Jesús, invitamos a Mamita María y vamos a salir bendecidos. ¿Le seguimos? Démele un aplauso a mi Señor Jesús. Ahora vamos con nuestro amigo Mateo. ¿Usted se parece a Mateo? Como que me parezco yo también, ¿verdad? Vamos a ver si nos parecemos a Mateo. Dice aquí que entonces Mateo tiene una característica. Oiga, ¿se acuerdan de la característica de Mateo? Aparentando, fingiendo. ¿A quién se parece? Viera qué bonito, oiga. La esposa que le dijo, ve al retiro, ve al retiro, amor. Te hace falta, con la lupa, te hace falta, Ahorita ya está flojita y cooperando. Dice, yo, qué bueno que vine. ¿Vio? Es que el retiro no era para su esposa, era para usted. Mire qué interesante la palabra. Ay, Dios mío, cómo me desespera esto. La palabra fingir viene del latín fingere o fingere. Dígale al de al lado para que lo apantalle, ¿cómo andas del fingere? Viene del latín, ¿sabe qué significa? Modelar. Hoy pues, ¿quiénes son las expertas para modelaje? No, todos, ¿verdad? También nosotros modelamos, no se crea. Y entonces, él tiene dos características. ¿Se fija ¿te acuerdas de las características de Jesús? Siempre en movimiento y se fija. En Mateo vamos a encontrar dos características. Mateo dice Jesús, lo descubre Jesús, se fija Jesús, que es un enfermo y esa enfermedad lo hace pecar. Es enfermo y pecador. Enfermo y pecador. Es decir, la realidad de Mateo, mis queridos hermanos,
La realidad de Mateo es que usa una máscara. Y esa, mis queridos hermanos, es una realidad de muchos de nosotros. Vamos a descubrir, mis queridos hermanos, entonces, ¿qué es lo que Jesús vio en Mateo? ¿Por qué habla Jesús que aquel hombre estaba enfermo? Miren qué interesante, y aquí es donde vienen, mis queridos hermanos, vamos a descubrir algo que seguramente el libro de los Hebreos, no se sabe quién lo escribió, pero yo digo que seguramente puede ser San Pablo. En Hebreos el capítulo 12, versículo 15, mire lo que nos revela. Hebreos 12:15 nos revela algo muy grande. Dice: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguna sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Palabra del Señor. El que haya escrito se refiere a que procuren, es un verbo imperativo. El verbo imperativo es mandato. Procura llenarte de gracia, a fin, dice, que una semilla amarga no vaya a dar fruto, porque si esa semilla amarga da fruto, te vuelves veneno para la comunidad. ¿Te vuelves qué? Esto es grandioso, esto es revelador. Esto es revelador porque en el corazón de cada uno de nosotros nos dice la palabra que puede ya existir una ¿qué? ¿Una qué? ¿Vieron la semillita caer? Y esa semilla tiene nombre. Y esa semilla, mis queridos, tiene nombre. Esa semilla que se sembró tiene nombre. Esa semilla, mis queridos hermanos, esa semilla es una planta, se plantó. Y viene del griego pilcria, que significa punzada con veneno. ¿Qué significa? Los griegos, es una cultura muy interesante. De hecho, San Pablo cuando va y predica, se da cuenta que los griegos quieren argumentos. Le piden argumentos. Dime más, cuéntame más, háblame más, sé filosófico, háblame de filosofía, convénceme con eso. Y mientras que los judíos le pedían milagros, los griegos acuñaron esta palabra pilcria. Pilcria es amargura, significa amargura, amargo. Decían los griegos que era punzante. Cuando una persona se picaba con algo, dicen cuidado porque tiene pilcria. Pero después los griegos acuñaron esa palabra para personas que con su mal decir hablaban y maldecían a otras personas. Decían, esa persona tiene pilcria en el corazón. Es decir, tener pilcria en el corazón es darle a la enfermedad vuelo, porque la semilla ya dio fruto y entonces usted habla con puro calibre 50. Está cocinando la señora y dice, le voy a poner chile para que se mantenga, chile habanero, chile piquín, chile de árbol, lo muelo, y le voy a nombrar esta salsa, dice, le voy a poner chile aduanero, porque para que le cobre de entrada y de salida también. Amargura pura. Y cuando llega su esposo dice, ya llegué. Y dice el esposo, ya me voy. Llegan los hijos, ¿qué hay de comida? ¿Puro calibre qué? Dígale al de al lado, ¿usted en qué calibre anda? Acá escuché bazooka, dicen, ay Dios. Yo quiero que ponga mucha atención porque esto tiene su génesis, quiere decir tiene su comienzo. Hebreos 12:15 dice
Llénate de gracia, procura llenarte de gracia, dice, a fin que la semilla amarga que ya hay en tu corazón, dice, si esa semilla dejas que dé fruto, tú vas a ser veneno. Es decir, vas a llegar a ser pílcrea, es decir, vas a llegar a ser una persona amargada. ¿Cómo empezó todo esto, mis queridos hermanos? Pongamos mucha atención. Esa semilla, mis queridos hermanos, empezó con un paso. Esa semilla a usted y a mí nos la plantaron en nuestra niñez a través de un abuso. Y en psicología se conocen muchos tipos de abusos, pero se clasifican en tres. El abuso psicológico. ¿Cuál es el abuso psicológico? Cuando a usted de niño le dijeron: bruto, cabezón, bestia, animal, no sirves para nada. Ahí se abusó, ahí se maldijo psicológicamente al niño, ¿cierto? Está también el abuso físico. El abuso físico, el golpear, el ser golpeado. Y está también el abuso, uno de los más crueles, el abuso sexual, que fuiste tocado inapropiadamente por algún familiar, por algún compañero, qué sé yo. Aquí empezó esa semillita, mis queridos hermanos. Y si ese niño no es llenado de gracia a través de alguna terapia, a través de algún acompañamiento, ese niño va a empezar otro nivel, va a pasar a otro nivel. ¿Y cuál es el otro nivel al que el niño va a pasar? A un trauma. ¿A un qué? Si el niño no es atendido, si esa semillita que se sembró va a empezar a dar frutos poquito a poquito a través de un trauma. ¿Qué es el trauma? El trauma no es nada más y nada menos que un recordatorio mental del abuso que recibiste de niño. Y ya no solo decía el padre que se traduce solamente en la mente, sino se traduce en el cuerpo. El cuerpo también se empieza a enfermar. La mente trae ese abuso. Esa señora que le dijeron: bruta, cabezona, bestia, animal, no sirves para nada, va a comprar apenas su carro nuevo y se le viene a la mente hasta en eco: no sirves para nada. Eres bien bruta. No vas a poder pagar el carro. No te lo mereces. Mrs. Ramirez, is everything okay? I think so. Un trauma te persigue en forma emocional, mental. Un abuso, el abuso se convierte en vos. ¿Qué pasa si el trauma no es atendido formalmente a través de una terapia adecuada psicológica, pero también de un acompañamiento de sus padres, inclusive ya espiritual? Pasamos a otra etapa. Pasamos del trauma, mis queridos hermanos, a la metemos a la casa a Doña Depre. Levánteme honestamente los que conocen a Doña Depre. Mire, bastantitos. ¿Qué es la depresión? Viene de la palabra desprecio. Canciones como Yo no la vida no vale nada. ¡Ay! Acábame de... ¿Para qué?
¿Por dónde anda la autoestima ahí? Por los suelos. Una estima triturada. En la etapa de la depresión, mis queridos hermanos, emocionalmente, oiga bien, emocionalmente somos y tenemos enfermedad. Somos con una inestabilidad emocional tremenda. Aquí es donde la persona, aquí es donde nosotros tomamos las malas decisiones, porque no somos nosotros las que las tomamos. Es decir, no es nuestra esencia la que toma la decisión, sino son las emociones las que nos manejan. Usted, la filosofía que tiene a esta etapa es lo que caiga. Usted dice lo que caiga. ¿Por qué? Por lo que caiga. Y mire lo que le cayó. No se crea. Pero es que tenemos que poner mucha atención. ¿Se da cuenta cómo va creciendo la semillita? Del abuso psicológico, que es el verbal, a golpes, o el sexual. Usted pasó a un trauma, una voz que le recuerda que no vales, una voz que cuando quieres adquirir algo dices no me lo merezco. Entonces entras a una etapa de desprecio. Del desprecio, mis queridos hermanos, del desprecio, de la depresión, se dice que es la enfermedad del alma, es la enfermedad emocional. Se enferman las emociones. Viene otra etapa muy cruel. De la depresión, mis queridos hermanos, viene otra etapa que es muy fuerte, que se llama el estrés. Mis queridos hermanos, ya es enfermedad corporal. Ya es el cuerpo el que empieza a recibir la tensión. En la depresión es el alma, la emocionalidad, la que empieza a sentir la presión. Por eso emocionalmente somos inestables. Después viene el estrés, que es el cuerpo. Oiga bien lo que pasa en el cuerpo. El esternocleidomastoideo se le pega al cerebelo. Diga conmigo, el esternocleidomastoideo se me pega al cerebelo. Eso es para que usted aprenda un poquito, ¿verdad? Que llegues, viejo, ¿por qué no fuiste a la conferencia? Sí, mira, o sea, hay 5, empiezas en 1, 2 y luego en el cuarto, el externo, ahí lo anoté. ¿No se acuerdan de anatomía, mis hermanos? El esternocleidomastoideo, la nuca, pues. La nuca se le pega al cerebelo, mire, así. Anda usted así, las pompas se le suben y anda caminando usted así como espinado. Ya el cuerpo ya no puede, ya no resiste. El cuerpo ya no aguanta. El cuerpo dice, help me, ayúdame. Y aquí, en esta etapa cruel, mis queridos hermanos, es cuando a usted y a mí nos diagnostican de diabetes, nos diagnostican cáncer, leucemia, artritis, osteoporosis, alta presión, colesterol alto, triglicéridos, todas las enfermedades, todo esto, aquí es donde le empiezan a suceder a usted. ¿Está descubriendo de dónde viene la raíz? Aquí, mis queridos hermanos, en el estrés, el alma inestable y el cuerpo inestable, usted y yo buscamos hierba life. Oigan, no me vayan a achacar, o sea, vea bien lo que estoy diciendo, hierba life. ¿Usted sabe a lo que me refiero? No, pero no, o sea, eso es Herbalife, esto es hierba life. Es aquí,
Porque la desesperación es aquí, ya el estrés es tan fuerte que yo busco cómo sacar adelante esto. Y entonces el mundo me ofrece hierba life, ¿cierto? Usted necesita cafeína, heroína. Hay tanto por dentro que sanar, que equilibrar, que lo que me ofrezcan es bueno. Ya requiero algo y necesito, y por eso aquí las personas nos enviciamos a la hierba life, a la cocaína, nos enfermamos de apegos tóxicos. Nos enfermamos porque buscamos de alguna forma salir o que me saquen con la pareja inadecuada porque no pude elegir, porque lo que quiero ya es salir, ya el cuerpo está tan estresado que lo que me ofrezcan es bueno. Usted pruebe de acá y usted pruebe de acá, y entre más se enferma. Y entonces mucha gente ya desesperada, ¿qué es lo que hace? Pues va a que le lean las cartas, sabiendo que aquí se las leen gratis. Sí, las cartas de San Pedro, las cartas de San Pablo. Acá no le cobran. Vamos viendo cómo va creciendo la semillita. Aquí ya está dando fruto. Aquí, como se refiere en Hebreos 12:15, ya la amargura empieza a sonar. El que está estresado, habla puro calibre, ya empieza a dañar a su entorno. Aquí ya desde la depresión empieza el alcoholismo, empieza el drogadicto, empieza la impulsividad sexual, empieza todo a buscar cómo sacar, cómo sanar. Por eso cuando usted va a las terapias, y cuando vamos a las terapias, es muy importante saber que el terapeuta no le va a juzgar. El terapeuta le va a decir: esa impulsividad que tiene sexual inclusive no es tanto por el orgasmo que quieras sentir, es porque traes un vacío tan grande en tu vida que lo quieres suplir con algo. Es que cuando ese vacío se quiere suplir con algo o con cosas, es el vicio. Y aquí el estrés, ya lo que caiga, usted dice: ¿qué quiere? Lo que caiga. Y entonces lo que caiga le viene más peso y más peso y más peso y más peso, y entonces tenga para que lleve. ¿Y cuál es lo último en lo que caemos, mis queridos hermanos? En la amargura, en la pilcria. Ya la enfermedad emocional y la corporal se juntan. ¿Y qué es lo que pasa? Espéreme para que le tome fotos ahí, a ver. Ahí está. Ay, la levantada del dos. La amargura, la pilcria, ya es dañar a los demás. Ya cuando se llega a dar el fruto en la amargura, no solamente se necesita la terapia para el amargo o para la amarga, sino para los que ha envenenado. Se necesita una terapia familiar. ¿Se necesita una qué? Terapia familiar. ¿Se le hace interesante todo esto? Y aquí es donde viene la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No es que salgas tú y digas: es que yo soy pecador, pues mi niño, ahí. No se trata de justificar. Oiga, se trata de fijar de dónde viene su génesis, para que cuando Jesús le pregunte: ¿qué quieres que haga por ti?, usted ya tenga el proyecto de vida y le dice: Jesús, de aquí viene mi problema, Señor Jesús. Mi pecado recurrente es porque fui abusado de esta forma, y fui abusado brutalmente de esta forma, y por eso estoy entendiendo psicológicamente por qué me comporto de esta forma, por qué hablo de esta forma, por qué peco de esta forma. Eso es lo interesante de todo esto, fijarse, reconocer. Vamos ahora, mis queridos hermanos, a reconocer la realidad. Esto fue lo primero, lo que escondía Mateo. Mateo, mis queridos hermanos, se dice que les cobraba, les robaba
dinero a sus súbditos, a sus, ¿cómo se llama? A los hebreos, para darse los taxes a los romanos. Hagan de cuenta, imagínense a Mateo, la frustración y la amargura que sentía, que siendo del pueblo de Dios, hagan de cuenta que hasta aquí está María Reyes, ¿ok? ¿Se acuerdan de María Reyes, mi amiga? Entonces María Reyes le habla a migración y le dice: María Reyes, nosotros sabemos que tú en Parroquia de Santana, tú eres muy buena para las misiones que haces. Tú eres muy buena y hemos visto cómo trabajas con las personas latinoamericanas. Entonces queremos invitarte para que tú seas parte de la migra, para que nos ayudes cómo ayudar a tus compañeros para que arreglen sus papeles. ¿Tú aceptas? Yes. Entonces va y usted dice: María Reyes en migración, María Reyes en migración, ella me va a ayudar de corazón. María Reyes en migración, ella me va a ayudar de corazón. Y usted llega ilusionada: soy de la parroquia de Santana, María Reyes. Y le dice: excuse me, my name is Mary Queens. Y directamente usted a Tijuana. Y entonces la parroquia se enteran de que alguien de la parroquia se hizo de parte de migración y en vez de ayudarlos los está enviando a Tijuana. ¿Cómo veríamos a Mary Queens nosotros? ¿Cómo veríamos a Mary Queens? ¿Cómo veríamos? Dígame. Traicionera. Let's go, get out of here. ¿Sí o no? Pues así veían a Mateo. Hacían las fiestas allá patronales. Y entonces llegaba Mateo a la casa y allá las fiestas. No, pues que si le canto música hebrea, usted dice, no es. Entonces Mateo no era invitado. ¿Por qué no invitaban a Mateo? Por traidor. Y él, en esa traición, separado, anclado en su propia vida, se empezó a amargar, se empezó a separar. Pero vamos a conocer algo precioso de nuestro Señor Jesucristo, del dinamis de nuestro amado Señor. Precioso, hermoso nuestro Señor. Precioso Jesús. Jesús no se fija, Jesús, no solamente mira como usted y yo. Nosotros con la lupa, no, Jesús saca la lupa, pero para ver el interior de la persona y ir a ese interior a sanarlo. Y vamos a ver entonces, mis queridos hermanos, cómo la realidad de nuestro queridísimo Mateo pudo descubrir nuestro Señor Jesucristo que no solo estaba enfermo, sino pudo ver de dónde había salido ese pecador. ¿Sí? Mateo enfermo se convirtió en un pecador. ¿Cómo nos enfermamos? A través de nuestro abuso. ¿Se da cuenta de eso? Y ese pecado recurrente que usted hace es por ese abuso que hemos recibido de niños. Vamos entonces, mis queridos, a ver nada más un recorrido de cómo es que nace la gráfica que hice, que no sale, cómo se enferma ese corazón, cómo ese corazón, mis queridos hermanos, me trae mi pecado recurrente. Y mire qué interesante la gráfica que le muestro ahorita. Hay una línea de tiempo. En esa línea de tiempo está nuestra niñez. Después de nuestra niñez está nuestra adolescencia. Después de nuestra adolescencia está nuestra juventud. Y después de que nosotros estamos jóvenes, entramos en la edad adulta y luego entramos en la vejez. Y la línea de madurez se quiebra a través del abuso no sanado. La línea de madurez está determinada porque de niño empezamos a crecer y el crecimiento se irrumpe por un abuso sexual, un abuso físico, un abuso psicológico. Entonces en la adolescencia se va a quebrar el ser. Por lo tanto, en la juventud, el hacer, no vamos a saber qué hacer. Y entonces, cuando debemos tener en nuestra adultez, el tener se abrupta. Y mis queridos hermanos, en la vejez, cuando tenemos que trascender, trascendemos siendo ya hombres o mujeres enfermos, traumados,
traumados, porque a final de cuentas, ¿cómo vamos a determinar si alguien está traumado? Después Mateo lo va a decir. Mateo va a decir: la boca habla de la abundancia del corazón. Si usted tiene todavía esa Pilker en su corazón, puro calibre 50. Por eso, mis queridos hermanos, por eso también viene nuestro Señor Jesucristo. Viene nuestro Señor Jesucristo para animarnos, para que esa semillita que nos sembraron en nuestra niñez a través de un abuso, sea, mis queridos hermanos, sanada, nada más y nada menos, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El mismo que decía en Hebreos, que se refería a la Pilquea, nos hablará ahora que nos tenemos que dejar de mirar, pero que ahora tenemos que fijarnos. Dice la palabra, Hebreos 12:1-2, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, ¿se alcanzan a leer? De la vida de fe, dice: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Sabe cómo nos traumamos tanto? Nos fijamos mucho. Nos fijamos mucho. Voy a hacerlo imaginario voy a hacerlo imaginario. Si yo les pongo una hoja y luego le voy a poner un punto negro allí, yo le pregunto a usted: ¿qué es lo que ve? Y usted me dice: un puntito negro. Y es que es el problema, nos fijamos nada más en el punto. Y alguien me dirá: yo veo una hoja donde puedo escribir una poesía, una canción, un verso amoroso. Eso es el problema. Dice la palabra: fijémonos en Jesús. Vamos a tener otra dinámica. Y después de la dinámica, mis queridos hermanos, vamos a tener un segmento de sanación, donde le vamos a pedir a Mamita María que nos acompañe. La hojita que ahora van a ustedes a hacer como dinámica es la siguiente. Primeramente, lo que vamos a hacer es: ¿en qué me parezco a Mateo? ¿Se acuerdan las características de Mateo? Enfermo y pecador. ¿Y usaba una máscara? ¿Se parece a usted? ¿Y a quién? Diga conmigo: ¿se parece a usted? ¿A mí? Y hágale así al de al lado, así como. ¿A quién se parece? Al de al lado, así de. En la primera parte, ¿en qué me parezco a Mateo? En la segunda, mis queridos hermanos, sea honesto. Está la trayectoria que hemos visto. ¿Se acuerdan cómo empezó la semilla de la Pilquea? A través de una abuso, trauma, depresión. Mírenlos. No van a andar bailando llegando a la casa. Sean honestos. Después de aquí les pido que no se muevan, porque los vamos a acompañar con poquita musiquita. Va a haber un segmento de sanación. Va a ser un momento de entregar, de pedirle a Mamita María. El viaje que vamos a hacer este sábado no es hacia afuera, introspección. Vamos a ir a nuestro niño herido. Hoy vamos a descubrir esa carpetita donde está el abuso que recibiste de niño.
Ya les van a hacer las hojitas. Les pedimos, por favor, sean honestos, sea honesto.